Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 21. La isla de Tibulen. Aunque aturdido y sofocado, tuvo Dante sin embargo suficiente presencia de ánimo para contener su respiración, y como llevaba de antemano preparada a todo evento su mano derecha, según dijimos, y empuñando el cuchillo, rasgó de un solo corte el saco, con lo cual pudo sacar el brazo y la cabeza. Pero a pesar de todos sus esfuerzos para levantar la bala, se sintió más y más agarrotado. Entonces agachó hasta la cuerda que ataba sus piernas, y con un esfuerzo supremo pudo cortarla, cuando ya le iba faltando la respiración. Hizo enseguida un hincapié vigoroso y subió desembarazado a la superficie del mar, mientras la bala hundía en sus profundos abismos aquella tela grosera que, poco más, se convertía en su mortaja. No estuvo en la superficie más que el tiempo necesario, pues volvió a zambullirse acto continuo, porque la primera precaución que debía de tomar era que no lo vieran. Cuando apareció sobre el agua la segunda vez, se hallaba lo menos a 50 pasos del sitio en que cayó. Sobre su cabeza veía un cielo tempestuoso y negro, en que el aire hacía rodar nubes ligeras, descubriendo tal vez un pedazo azul en que brillaba una estrella. Ante sus ojos se extendía el mar sombrío y rugiente, cuyas olas comenzaban a hervir como el principio de una tempestad, y a su espalda, más negro que el cielo y que el mar, se destacaba como un fantasma amenazador, el gigante de granito cuya lúgubre cúpula parecía un brazo extendido para recobrar su presa. En la roca más alta se veía brillar un farol, alumbrando a dos sombras. A Edmundo le pareció que esas dos sombras se inclinaban hacia el mar, examinándolo con inquietud. En efecto, aquellos enterradores de nueva especie debieron de oír el grito que exhaló al atravesar el espacio. Se zambulló Dantes de nuevo, y nadando entre dos aguas anduvo bastante trecho. Esta maniobra le había sido muy familiar en otro tiempo, y atraía a su alrededor en la ensenada del faro a muchos admiradores que le proclamaban el más hábil nadador de Marsella. Cuando volvió a salir a flor de agua, la linterna había desaparecido. Lo que importaba entonces era orientarse. De todas las islas que rodean el castillo de Yves, Pomegui y Ratonneau son las más cercanas, pero Pomegui y Ratonneau están habitadas, así como la islilla de Daume. Las que ofrecían más seguridades a Edmundo era la isla de Tibulen o la de Le Maire. Ambas están a una legua del castillo de Yves. Dantes resolvió dirigirse a una de las primeras islas, pero ¿cómo encontrarla en medio de la oscuridad que le rodeaba? En aquel momento vio brillar como una estrella el faro de Planier. Dirigiéndose en derechura al faro, dejaba un tanto a la izquierda la isla de Tibulen, y torciendo aún más hacia aquel lado, debía de hallar a Tibulen en su camino. Pero ya hemos advertido que desde el castillo de Yves a esta isla hay una legua a lo menos. Faria solía repetir al joven en su prisión: «Dantes, no te entregues de ese modo a la molicie. Si no ejercitas las fuerzas, te ahogarás el día que quieras escapar». Estas palabras zumbaron en los oídos de Dantes cuando cortaba por el fondo las aladas olas, y se dio prisa a salir a flor de agua para convencerse de que no había perdido sus fuerzas. Efectivamente, lleno de júbilo vio que su forzosa inacción nada le había quitado de vigor ni de agilidad, y que era todavía señor del elemento con que había jugado siendo niño. El miedo, por otra parte, ese rápido perseguidor, doblaba sus bríos. Agazapado en la cúspide de las olas, se ponía a escuchar por si llegaba a sus oídos algún rumor. Cada vez que en brazos de una ola se levantaba a los cielos, con una mirada rápida abarcaba todo el horizonte visible, tratando de penetrar en las densas tinieblas. Cada ola que fuese un poco más elevada que las demás, le parecía un barco que le perseguía y redoblaba sus esfuerzos, que aunque la alejasen sin duda del castillo, iban a agotar muy pronto sus fuerzas. Seguía pues nadando, y ya el terrible castillo se quedaba confundido entre los vapores nocturnos. No lo distinguía ya, pero lo sentía. De este modo transcurrió una hora en que Dantes, exaltado por el sentimiento de libertad que tan completa y vertiginosamente le dominaba, siguió hendiendo las olas en la dirección que se trazaba. «Vamos», se dijo, «pronto hará una hora que estoy nadando,
pero como el viento me es contrario, he debido adelantar una cuarta parte menos. Sin embargo, como no me equivoqué en mis cálculos, no debo de estar muy lejos de Tibulen, pero si me equivocara... Un súbito temblor conmovió todo el cuerpo del nadador. Procuró sostenerse de espaldas sobre el agua para descansar un poco, pero el mar cada vez se iba poniendo más alborotado y comprendió que le era imposible. Sea pues, seguiré nadando hasta que mis brazos se cansen y los calambres me acometan, y entonces me iré al fondo. Y continuó nadando con la fuerza y el brío de la desesperación. De repente le pareció que el firmamento, ya oscuro, se ennegrecía más y más, y que una nube espesa y compacta bajaba hasta él. Al mismo tiempo sintió en la rodilla un dolor vivísimo. Con su rapidez incomparable, le hizo creer la imaginación que aquello era la herida de una bala y que enseguida oiría la explosión del tiro. Pero la detonación no sonó. Dantes alargó la mano y halló un cuerpo resistente, encogió la otra pierna y tocó el suelo. Y reconoció entonces qué cosa era lo que se había figurado una nube. A 20 pasos se elevaba una mole de peñascos de extraña forma, que parecía un cráter inmenso petrificado en el momento de su mayor combustión. Era la isla de Tibulen. Se levantó Dantes, dio algunos pasos y, alabando a Dios, se tendió sobre aquellos guijarros, que entonces le parecieron más blandos que los colchones del lecho más mullido. Después, a pesar del viento y de la borrasca, y de la lluvia que empezaba a caer, rendido como estaba de fatiga, se quedó dormido, con ese delicioso sueño que embarga al hombre cuya materia se letarga, pero cuya alma permanece despierta con la idea de una felicidad inesperada. Al cabo de una hora, le despertó el espantoso ruido de un trueno. La tempestad se había desencadenado y batía el aire con furia. De vez en cuando caía, como una serpiente de fuego, un rayo del cielo, iluminando las olas y las nubes, que se perseguían las unas a las otras como en inmenso caos. La vista perspicaz de Marino no había engañado a Dantes. Aquella era, en efecto, la primera de las dos islas, la de Tibulen. Sabía que no ofrecería el menor asilo, pero cuando la tempestad cesara, pensaba volverse a echar al mar, en dirección a la isla de Le Maire, que aunque no menos árida, era más grande, y por consiguiente más hospitalaria. Una peña cóncava prestó a Dantes abrigo momentáneo. Casi al mismo tiempo estalló la tempestad. Edmundo sentía temblar bajo la peña en que se había guarecido las olas que, azotando la base de aquella pirámide gigantesca, saltaban hasta él. Aunque estaba en paraje seguro, con aquel ruido atronador y aquellas ráfagas sulfúreas, experimentó una especie de vértigo. Creyó que la isla temblaba debajo de sus pies y que de un momento a otro iba, como un navío anclado, a perder sus cables y a sepultarse en aquel inmenso torbellino. Entonces recordó que hacía 24 horas que no comía nada. Tenía hambre y sed. Extendió las manos y la cabeza y bebió el agua de la tempestad, recogida en el hueco de la roca. Cuando se incorporaba, un relámpago que parecía rasgar el cielo hasta el trono del Altísimo iluminó el espacio, mostrándole con su resplandor, entre la isla de Le Maire y el cabo de Crozier, a un cuarto de legua de distancia, como un espectro que resbala al abismo desde la cima de una ola, un pequeño barco pescador arrebatado a la vez por el viento y por el mar. Un minuto después, volvió a aparecer el fantasma encima de otra ola, acercándose con horrible rapidez. Quiso el joven gritarles, y aún buscó algún trapo que tremolar para hacerles ver que estaban perdidos, que bien lo conocían ellos. A la luz de otro relámpago, Edmundo pudo vislumbrar a 4 hombres agarrados a los palos y a los estalles, mientras otro sujetaba el mástil del tronchado timón. Sin duda, hubieron de verle también aquellos hombres, como él los veía, porque llegaron a sus oídos gritos lastimeros en alas del vendaval que silbaba furiosamente. En la punta del palo mayor hecho trizas, azotaban los aires los jirones de una vela, que de pronto se acabó de romper y desapareció en los abismos tenebrosos del espacio, semejante a uno de esos enormes pájaros blancos que se dibujaban sobre las nubes negras. Al mismo tiempo, sonó un ruido espantoso, mezclados con gritos de angustia que llegaron hasta Dantes. Asido como una esfinge de las rocas, abarcaba con sus ojos todo el abismo, y a la luz de otro relámpago pudo ver al barco irse a pique,
y flotar entre sus restos cabezas de expresión desesperada y brazos levantados hacia el cielo. Luego todo volvió a quedar sumergido en la oscuridad más completa. Aquel terrible drama había durado lo que un relámpago. Corriendo el peligro de caer al mar, se lanzó Dantes a la pendiente resbaladiza de las rocas, a mirar y a escuchar, pero nada vio y nada oyó. Ni gritos ni cosas humanas. Solamente la tempestad seguía azotando los vientos y las olas. Poco a poco fue calmándose el viento y rodaron a occidente las preñadas nubes rojas que parecían detenidas por la mano de la tempestad. Volvieron las estrellas a centellear en el cielo con su luz vivísima. Luego por el este una ráfaga azulada, algo negruzca, coloreó el horizonte y saltaron las ondas tranquilamente, trocando su espumosa superficie en crines de oro. Era el alba. Edmundo se quedó inmóvil ante aquel gran espectáculo, como si lo viese por primera vez. Lo había olvidado, en efecto, desde su entrada en el calabozo. Se volvió hacia el castillo, escudriñado con una penetrante mirada a la tierra y el mar. El sombrío edificio se recostaba entre las olas, con esa imponente majestad de las cosas inmóviles, que parece que tengan ojos para vigilar y acento para ordenar. Serían ya las 5 de la mañana, y el mar continuaba calmándose. Dentro de 2 o 3 horas, se dijo Edmundo, el carcelero irá a mi cuarto, hallará el cadáver de mi desdichado amigo, le reconocerá, me buscarán en vano y dará el grito de alarma. Descubrirán el subterráneo y la galería. Preguntarán a los que me arrojaron al mar que han debido oír mi grito. Saldrán enseguida 1000 barcas llenas de soldados en persecución del fugitivo, que saben que no puede estar muy lejos. El cañón anunciará a toda la costa que nadie dé asilo a un hombre desnudo y hambriento, que andará errante, y saldrán de Marsella los alguaciles y los espías a perseguirme por tierra, mientras el gobernador me persigue por mar. ¿Qué será entonces de mí? Tengo hambre, tengo frío, e incluso he perdido el cuchillo salvador que me estorbaba para nadar. Estoy a merced del primero que quiera ganarse 20 francos entregándome. Ya no me quedan ni fuerzas, ni resolución, ni ideas. Oh, Dios mío, mira si he sufrido bastante, y si puedas hacer por mí más de lo que yo puedo. Cuando Edmundo, en una especie de delirio, ocasionado por su abatimiento y el vacío de su inteligencia, pronunciaba tan ardiente plegaria, vuelto con ansiedad a Marsella, vio aparecer en la punta de la isla de Pomègue, dibujando en el horizonte su vela latina, semejante a una gaviota que vuela rozando la superficie de las aguas, un barquichuelo en el que solo el ojo de un marino podía reconocer una tartana genovesa, estando como estaba el mar un tanto nebuloso. Salía del puerto de Marsella y entraba en alta mar cortando las espumas con su aguda proa, que abría a sus costados redondos un camino más fácil. «Oh», exclamó Edmundo, «pensar que si no temiese que me reconocieran por fugitivo y me llevaran a Marsella, podría yo alcanzar aquel barco dentro de media hora. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría decir? ¿Qué fábula inventaré para engañarlos? Esas gentes que son contrabandistas y casi piratas, y que con pretexto del comercio de cabotaje me rodean por las costas, preferirán venderme a hacer una buena acción que no les produzca nada. Esperemos. Pero esperar es cosa imposible. Me estoy muriendo de hambre. Dentro de pocas horas perderé las escasas fuerzas que me quedan. Se acerca además la hora de la visita del carcelero. Todavía no han dado la señal del arma. ¿Acaso no sospecharán nada aún? Puedo pasar por uno de los marineros de esa barca pescadora que ha naufragado esta noche. Eso no es inverosímil. Ninguno de ellos vendrá a contradecirme, porque todos han muerto. Vamos». Al decir estas palabras, Dantes volvió los ojos hacia el sitio en que la barca se había hecho pedazos y se estremeció. En la punta de unas rocas había quedado agarrado al gorro frigio de uno de los marineros, y flotando cerca de allí, los restos de la carena, tablas insignificantes que el mar arrojaba contra el cimiento granítico de la isla. Dantes se determinó al instante a volver a echarse al mar. Nadó hacia el gorro, se lo puso, y cogiendo una de las tablas, se preparó a salir al paso de la tartana. «Ya me he salvado», se dijo, y esa esperanza le infundió nuevas fuerzas. El barco se dejó ver muy pronto. Iba contra viento, entre el castillo de Yves y la torre de Planier. Dantes llegó a sospechar y temer que en vez de seguir costeando,
entrase de lleno en alta mar, como de seguro lo hubiese hecho si navegara con rumbo a Córcega o a Cerdeña, mas luego dedujo el nadador de sus maniobras que iba a pasar entre las islas de Jaros y Cala Serene, como suelen todos los barcos que van a Italia. Entretanto, nadador y buque se aproximaban uno a otro insensiblemente. En una de sus bordadas, el barco llegó a estar 1/4 de legua de Dantes, que sacó entonces el cuerpo fuera del agua, agitando su gorro en señal de apuro. Pero sin duda no lo vio ningún marinero, puesto que el buque viró de bordo. Dantes pensó dar gritos, pero calculando la distancia, comprendió que su voz no llegaría hasta el buque, perdida y ahogada por las brisas marinas y el rumor de las olas. Entonces comprendió lo útil que le había sido coger una de las muchas tablas que arrojó el mar perteneciente al barco que naufragó, y se felicitó a sí mismo por su precaución de extenderse sobre una de ellas. Débil como estaba ya, ¿acaso no hubiese podido sostenerse a flor de agua hasta que la tartana pasara? Y de seguro que si ésta pasaba sin verle, cosa muy posible, no podría volver a la isla. Aunque estuviese casi cierto del camino que seguía, los ojos de Edmundo acompañaban a la tartana con cierta ansiedad, hasta que la vio amainar y volverse hacia él. Entonces siguió avanzando hacia su encuentro, pero antes de llegar, empezó el barco a virar de bordo. En aquel momento, Dantes, por un esfuerzo supremo, se puso casi de pie sobre el agua, tremolando su gorro y lanzando uno de esos gritos lastimeros que solamente lanzan los marineros cuando están en peligro, gritos que parecen el lamento de algún genio del mar. Esta vez le vieron y la oyeron. Interrumpió la tartana su maniobra, torciendo el rumbo hacia él, y hasta distinguió Edmundo al propio tiempo que se preparaban a echar una lancha al agua. Un instante después, la lancha con 2 hombres se dirigió a su encuentro, cortando con sus 2 remos el agua. Abandonó entonces Dantes la tabla, que ya no creía necesitar, y nadó con toda su fuerza por ahorrar al barco la mitad del camino. Sin embargo, el nadador contaba con fuerzas casi nulas, y conoció entonces cuán útil le era aquella tabla que flotaba ahora 100 pasos de allí. Empezaron a agarrotarse sus brazos, perdieron la flexibilidad sus piernas, sus movimientos eran forzados y vanos, y dificultosa su respiración. A un segundo alarido que lanzó, los remeros redoblaron sus esfuerzos, y uno de ellos le gritó: ¡Ánimo! Esta palabra llegó a su oído en el momento en que una oleada pasaba por encima de su cabeza, cubriéndole de espuma. Cuando Dantes volvió a salir a la superficie, Dantes azotaba el agua con esos ademanes desesperados del hombre que se ahoga. Después exhaló otro grito y se sintió atraído hacia el fondo del mar, como si aún llevara a los pies la bala mortal. A través del agua, que pasaba por encima de su cabeza, veía un cielo lívido con manchas negruzcas. Otro esfuerzo violento volvió a llevarle a la superficie. Le pareció aquella vez que le agarraban por los cabellos, y luego perdió la vista y el oído. Se había desmayado. Al abrir de nuevo los ojos, salió Dantes en el puente de la tartana, que seguía su camino, y su primera mirada fue para ver cuál seguía. Iba alejándose del castillo de Yves. Tan debilitado estaba Dantes, que la exclamación de júbilo que hizo pareció un suspiro de dolor. Como dejamos dicho, estaba acostado en el puente. Un marinero le frotaba los miembros con una manta. Otro, en quien reconoció al que le había gritado «¡Ánimo!», le acercaba a los labios una cantimplora. Y otro, en fin, marinero viejo, que era a la par piloto y patrón, le miraba con ese sentimiento de piedad egoísta que inspira generalmente a los hombres un desastre del que se han librado la víspera y que puede sobrevenirles al día siguiente. Algunas gotas de ron que contenía la cantimplora reanimaron el desfallecido corazón del joven, al paso que las fregas que seguía dándole el marinero, de rodillas, contribuían a que sus miembros recobraran la elasticidad. «¿Quién eres?», le preguntó en mal francés el patrón. «Soy», respondió Edmundo con mal italiano, «un marinero maltés. Veníamos de Siracusa con cargamento de vino, cuando la tormenta de esta noche nos sorprendió en el Cabo Morgión, estrellándonos en esas rocas que ven allá abajo». «¿De dónde vienes?». «De aquellas rocas, donde tuvo la fortuna de agarrarme, mientras nuestro pobre capitán se hacía pedazos. Los otros 3 compañeros se ahogaron, y creo que soy el único que me salvé. Vislumbré tu barco, y temeroso de tener que esperar mucho tiempo en esta isla desierta, me atreví a salirte al encuentro en una tabla, resto del naufragio,
Gracias, gracias. Me han salvado la vida. Si uno de esos camaradas no me coge por los cabellos, era ya hombre muerto. Yo fui, dijo un marinero de rostro franca y abierto, sombreado por grandes patillas negras. Yo fui el que te saqué, y a tiempo que ya te ibas al fondo. Sí, amigo mío, sí. Te doy las gracias por segunda vez, dijo Edmundo, tendiéndole la mano. A fe mía que anduve perplejo y dudoso, dijo el marino, porque con tu barba de 6 pulgadas de largo y tus cabellos de 1 pie, más bien parecías un bandido que no un hombre honrado. Esto hizo recordar a Dantes que, en efecto, desde su entrada en el castillo de If, ni se había cortado el cabello, ni afeitado tampoco. Esto es un voto que hice en un momento de grave peligro a Nuestra Señora del Pie de la Grota, de estar 10 años sin afeitarme ni cortarme el pelo. Hoy justamente cumple el voto, y por cierto que por poco me ahogo en el aniversario. ¿Y qué hacemos contigo ahora?, le preguntó el patrón. Hagan lo que les parezca. El falucho que yo tripulaba se ha perdido. El patrón ha muerto. Y como ven, me he librado de la misma desgracia, absolutamente en cueros. Por fortuna soy un marino bastante bueno. Déjenme en el primer puesto en que aborden, que no dejaré de encontrar acomodo en algún barco mercante. ¿Conoces el Mediterráneo? Navego en él desde que era niño. ¿Y conoces también los buenos fondeaderos? Pocos puertos hay, aún entre los peores, en los que yo no pueda entrar y salir con los ojos cerrados. Pues bien, patrón, dijo el marinero que había gritado ánimo a Dantes. Si el camarada dice verdad, ¿por qué no habría de quedarse con nosotros? Si dice la verdad, sí, contestó el patrón con un cierto aire de duda. Pero en el estado en que se encuentra el pobre diablo, se promete mucho y luego cumpliré más de lo que he prometido. Ya veremos. Cuando quieras lo verás. Ahora, ¿a dónde se dirigen? A Liorna. Entonces, en vez de contraventar, perdiendo un tiempo precioso, ¿por qué no cargan vela simplemente? Porque iríamos derechos a la isla de Rión. Pasarán a 20 brazas de ella. Toma pues el timón, dijo el patrón, y juzgaremos de tus conocimientos. El joven fue a sentarse al timón, y asegurándose con una ligera maniobra de que el barco obedecía bien, aunque no fuese de primera calidad, gritó: ¡A las vergas y a las bolinas! Los 4 marineros que componían la tripulación corrieron a sus puestos. El patrón los observaba a todos. ¡Jalen!, continuó gritando Dantes. Los marineros obedecieron, con bastante exactitud. ¡Amarren ahora! ¿Está bien? Ejecutada esta orden como las 2 primeras, el barco, en vez de seguir contraventando, empezó a dirigirse a la isla de Rión, cerca de la cual pasó, como Dantes había dicho, dejándola unas 20 brazas a estribor. ¡Bravo!, gritó el patrón. ¡Bravo!, repitieron los marinos. Y todos contemplaban admirados a aquel hombre, cuya mirada había recobrado una inteligencia y cuyo cuerpo había recobrado un vigor que estaba muy lejos de sospechar en él. «Ya ven», dijo Dantes, apartándose del timón, «que podré servirles de algo, a lo menos durante la travesía. Si no les convengo, me dejan en Liorna, que con el primer dinero que gane, pagaré la comida que me den hasta allá y las ropas que van a prestarme». Está bien, si eres razonable, nos arreglaremos. Un hombre vale lo que otro hombre. Denme el sueldo que den a mis camaradas y negocio concluido. Eso no es justo, porque tú sabes más que nosotros, dijo el marinero que le había salvado. ¿Quién te mete a ti en esto, Jacopo?, repuso el patrón. Cada uno puede ajustarse para lo que le convenga. Exacto, pero eso no es más que una observación. Mejor harías prestando a este bravo camarada, que está desnudo, un pantalón y una chaqueta, si los tienes de repuesto. No los tengo, pero sí una camisa y un pantalón. Es cuanto me hace falta. Gracias, amigo mío. Jacopo bajó por la escotilla, y al poco rato volvió a subir con las prendas ofrecidas, que se puso Dantes con alegría extraordinaria. ¿Necesitas algo más?, le preguntó el patrón. Un pedazo de pan y otro trago de ese ron tan excelente que ya probé, porque hace mucho tiempo que no he tomado nada. Trajeron a Dantes el pedazo de pan, y Jacopo le prestó la cantimplora. «¡El mástil a babor!», gritó el capitán, volviéndose hacia el timonero. Al llevarse la cantimplora a la boca, los ojos de Dantes se volvieron hacia aquel lado, pero la cantimplora se quedó a la mitad del camino. «¿Y bien?», preguntó el patrón. «¿Qué es lo que pasa en el castillo de If?». En efecto, hacia el baluarte meridional del castillo, coronando las almenas,
Acababa de aparecer una nubecilla blanca, nube que ya había llamado la atención de Edmundo. Un momento después, el eco de una lejana explosión retumbó en el puente del navío. Los marineros levantaron la cabeza mirándose unos a otros. «¿Qué quiere decir eso?», preguntó el patrón. «¿Se habrá escapado algún preso esta noche?» «Y dispararon el cañonazo de alarma», repuso Dantes. El patrón miró de reojo al joven, que cuando dijo esto, se llevó la calabaza a la boca, pero le vio saborear el ron con tanta calma, que si alguna sospecha tuvo, se desvaneció al momento. «Ja, he aquí un ron bastante fuerte», dijo Dantes, limpiando con la manga de la camisa su frente bañada en sudor. «Después de todo, si es él, tanto mejor», murmuró el patrón mirándole. «He hecho una gran adquisición». Con pretexto de que estaba fatigado, pidió a Dantes sentarse en el timón. El timonel, gozoso de verse relevado de su tarea, consultó con la mirada al patrón, que le hizo con la cabeza una seña afirmativa. Así sentado, Dantes pudo observar atentamente las cercanías de Marsella. «¿A cuánto estamos del mes?», le preguntó a Jacopo, que vino a sentarse junto a él, cuando ya se perdía de vista el castillo de Yves. «Es 28 de febrero. «¿De qué año?» «¿Cómo? ¿De qué año? ¿Me preguntas de qué año?» «Sí, te lo pregunto». «Pero, ¿qué has olvidado el año en que vivimos?» «¿Qué quieres?», repuso Dantes sonriendo. «He tenido esta noche tanto miedo que por poco me vuelvo loco, y lo que es la memoria se me ha quedado turbadísima. Pregunto pues, ¿que de qué año es hoy el 28 de febrero?» «Del año de 1829», contestó Jacopo. Hacía 14 años, día por día, que Dantes había sido preso. Entró en el castillo de Yves, de 19 años, y salía de 33. Una dolorosa sonrisa asomó a sus labios. «Mercedes», se preguntó a sí mismo, «¿qué habrá sido de Mercedes en tantos años, teniéndome por muerto?» Una ráfaga de odio acompañó luego su mirada, al pensar en aquellos 3 hombres que le ocasionaron tan duro y prolongado cautiverio, y renovó contra Danglars, Fernando y Villefort aquel juramento de venganza implacable que había ya pronunciado en su calabozo. Ahora ese juramento no era una vana amenaza, porque el barco más velero del Mediterráneo no hubiera podido alcanzar en aquel momento a la tartana, que a toda vela se dirigía con rumbo a Liorna. Capítulo 22. Los contrabandistas. Dantes había pasado escasamente un día a bordo, y ya sabía perfectamente a qué casa de pájaros pertenecía aquella gente. Aunque no hubiese aprendido en la escuela del abate Faria, el digno patrón de la joven Amelia, tal era el nombre de la barcaza, sabía casi todas las lenguas que se hablan en torno a ese gran lago llamado Mediterráneo, desde el árabe hasta el provenzal. Con ellos ahorraba intérpretes, gentes fastidiosas de suyo y tal vez indiscretas, y le era más fácil y directo entenderse, ya con los buques que encontraba a su paso, ya con las barquillas con las que tropezaba en las costas, ya en fin, con esos seres sin nombre, sin patria y sin oficio aparente, que nunca faltan en esos barrios bajos de los puertos de mar, y que se alimentan de ese maná misterioso y oculto atribuido a la providencia, de quien efectivamente debe venir, pues el observador más perspicaz no descubriría en ellos medio alguno visible de ganarse la vida. Ya se adivinará fácilmente que Dantes se hallaba a bordo de un barco contrabandista. Por eso le recibió el patrón al principio con cierta desconfianza. Como se hallaba en tan malas relaciones con los aduaneros de la costa, y como entre él y ellos porfiaban a quién engañaba a quién, pensó al principio que Dantes era simplemente un espía de la hacienda que empleaba tan ingenioso medio para penetrar los secretos del oficio. Pero el modo brillante con que Dantes se defendió cuando trató de sonsacarle le dejó casi enteramente convencido. Cuando vio flotar después aquella columna de humo sobre el baluarte del castillo de Yves, y cuando oyó el estampido remoto del cañonazo, se imaginó por un instante que acababa de recibir a bordo a uno de esos por quienes se disparan cañonazos a la entrada y a la salida, como por los reyes. En honor de la verdad, justo es decir que esto le importaba menos que si fuese un aduanero el recién venido, pero también esta segunda suposición se desvaneció como la primera, gracias a la impasible serenidad de Edmundo. Alcanzó, pues,
la ventaja de saber quién era su patrón, sin que su patrón supiera quién era él. No le atacaba ni el patrón ni marinero alguno por lado que no defendiera perfectamente, ya hablando de Nápoles, ya de Malta, que conocía tan bien como Marsella, y todo con una exactitud que hacía mucho honor a su memoria. Así pues, el genovés fue quien se dejó engañar por Edmundo, el cual favorecía su dulzura, su pericia náutica, y en particular, su refinado disimulo. Quién sabe, además, si el genovés era uno de esos hombres que tienen bastante talento para no saber nunca más que lo que deben saber, ni creer nunca más que aquello que les importa creer. En esta recíproca situación, le sorprendió la llegada a Liorna. Allí debía intentar Edmundo otra prueba, que era saber si se reconocería a sí mismo, al cabo de 14 años que no se veía. Conservaba una idea muy exacta de lo que había sido cuando joven, e iba a ver lo que era cuando hombre. En concepto de sus camaradas, ya estaba cumplido su voto, y entró en la calle de San Fernando, en casa de un barbero a quien conocía de sus anteriores viajes. El barbero vio con asombro a aquel hombre de larga cabellera y de espesa y negra barba, semejante a esas cabezas tan hermosas que pintó Tiziano. En aquella época, no se usaban la barba ni el cabello tan largos. Cuando Edmundo sintió perfectamente afeitada su barba, cuando sus cabellos quedaron como los llevaban todos comúnmente, pidió un espejo para mirarse. Como ya hemos dicho, tenía 33 años y los 14 que pasó en el castillo de Yves habían cambiado su fisonomía. Entró en el castillo con ese rostro risueño e infantil del joven que es feliz y que da sin trabajo ni pena sus primeros pasos en el sendero de la vida, fiando en el porvenir como consecuencia natural de lo pasado. Todo eso había desaparecido. Su cara ovalada era ahora angulosa, su boca risueña formaban esos pliegues tirantes que indican firmeza y resolución. Sus cejas se juntaban debajo de una arruga que, aunque única, declaraba la actividad de su pensamiento. Sus ojos se habían como impregnado de profundísima tristeza, y a veces emitían fulminantes destellos de odio y de misantropía. Su tez, por tanto tiempo privada de la luz del día y de los rayos del sol, había tomado ese color mate que cuando va unido a cabellos negros, constituye la belleza aristocrática de los hombres del norte. La profunda ciencia que había aprendido ceñía su rostro como una aureola de inteligente superioridad. Además, aunque de estatura bastante elevada, tenía el vigor de un cuerpo que vive siempre concentrando sus fuerzas. La elegancia de sus formas, nerviosas y enjutas, había adquirido muscular solidez. Los sollozos, las oraciones y las blasfemias habían cambiado tanto su voz que unas veces era de exquisita dulzura y otras tenía un acento agreste y casi bronco. Como acostumbrados a la oscuridad y a la luz opaca, sus ojos habían adquirido esa rara facultad que tienen los de la hiena y el lobo, de distinguir los objetos en medio de la oscuridad. Edmundo sonrió al contemplar su imagen en el espejo. Era imposible que su mejor amigo, si le quedaba algún amigo todavía, lo reconociera, puesto que apenas se reconocía a sí mismo. El patrón de la joven Amelia, a quien importaba mucho tener en su tripulación un hombre del temple de Dantes, le propuso algunos adelantos a cuenta de sus ganancias futuras, y aceptó. Lo primero que hizo al salir de la barbería, donde había sufrido su primera metamorfosis, fue entrar en una tienda de ropas a comprarse un vestido de marinero. Esta vestimenta, como todo el mundo sabe, es muy sencilla, y se compone de un pantalón blanco, una camisa rayada y un gorro frigio. Cuando volvió Dantes al barco, llevando a Jacobo la camisa y el pantalón que le había prestado, se vio en la precisión de repetir su historia, pues el patrón no acertaba a reconocer en aquel elegante marinero al hombre de espesa barba que desnudo y moribundo había recogido en la joven Amelia, con los cabellos llenos de algas y el cuerpo empapado en agua del mar. Seducido por su buena planta, renovó a Dantes sus proposiciones de enganche, pero como éste tenía otros proyectos, no las quiso aceptar sino por 3 meses. Pocas tripulaciones se habrán visto tan activas como la de la joven Amelia, ni pocos patrones como el suyo, tan amigos de aprovechar el tiempo. A los 8 días escasos de su estancia en Liorna, estuvieron los redondos costados de la tartana, llenos de musalinas pintadas, algodones de contrabando
pólvora inglesa y tabaco que no quería pagar derechos a la aduana. Se trataba de sacar todas esas mercancías de Liorna, un puerto franco, y desembarcarlo en las costas de Córcega, desde donde se encargarían ciertos especuladores de introducirlo en Francia. Edmundo volvió a cruzar aquel mar a su lado, primer horizonte de su juventud, objeto de todos sus sueños en el calabozo, y dejando a la derecha la Gorgona y a la Pianosa a la izquierda, se dirigió a la patria de Paoli y de Napoleón. Al día siguiente, al subir como acostumbrada todos los días muy temprano, el patrón encontró a Dantes apoyado en la borda, mirando con extraña atención una mole de rocas que el sol coloreaba con su rosada luz. Era la isla de Montecristo. La joven Amelia la dejó a 3/4 de legua a estribor y siguió su ruta a Córcega. Dantes pensaba, al mirar aquella isla de tan dulce nombre para él, que con echarse al agua llegaría en media hora a la tierra prometida. Pero, ¿qué haría allí, sin herramientas para sacar su tesoro y sin armas para defenderlo? ¿Qué dirían, además, los marineros? ¿Qué pensaría el patrón? Era preciso esperar. Por fortuna sabía esperar. Había esperado 14 años de libertad, de manera que ahora que era libre, podía esperar mejor 6 meses o 1 año la riqueza. Si le hubieran brindado la libertad sin riqueza, ¿no la habría aceptado? Además, ¿no era aquella riqueza enteramente fantástica? Nacida en la imaginación enferma del pobre abate Faria, ¿no habría muerto con él? Aunque en realidad, la carta del cardenal Espada era una prueba concluyente, y repetía la carta en su memoria, de cabo a rabo, sin olvidar una letra. Por fin llegó la noche. Edmundo vio pasar a su isla por todas las gradaciones de las cintas del crepúsculo y perderse para todos en la oscuridad, menos para él, que acostumbrado a las tinieblas de su prisión, continuó viéndola sin duda, puesto que fue el último que quedó sobre cubierta. El día siguiente les amaneció a la altura de Aleria, y se pasó en todo en contraventear. Por la noche aparecieron unos hombres en la costa, lo que indudablemente constituía la señal de que podía efectuarse el desembarco, puesto que se puso un fanal en el asta bandera de la tartana, que llegó a tiro de fusil de la orilla. Dantes había observado que al aproximarse a la orilla, el patrón de la joven Amelia se había pertrechado, sin duda para las circunstancias solemnes, con 2 culebrinas que, sin hacer mucho ruido por su tamaño, podían arrojar a 1000 pasos balas de a cuarterón. Pero aquella noche fue inútil semejante precaución, porque todo salió a pedir de boca. Se le arrimaron a la sordina 4 chalupas a la tartana, que sin duda, para hacerle los honores, botó al mar su propia chalupa, portándose tan bien las 5, que a las 2 de la mañana estaban en tierra todo el cargamento de la joven Amelia. Tan hombre de orden era el patrón, que aquella misma noche se repartieron las ganancias, tocándole a cada uno 100 libras toscanas, o lo que es lo mismo, 80 francos sobre poco más o menos, en moneda francesa. Pero aún no se había concluido la expedición, sino que hicieron rumbo a Cerdeña, donde tenían que emplear el dinero que acababan de recoger. Esta segunda operación fue tan afortunada como la primera. Estaba de suerte la tartana. Se componía el nuevo cargamento, casi todo él, de cigarros habanos, vinos de Jerez y Málaga, con destino al ducado de Luca. Pero allí tuvieron que sostener una batalla con los aduaneros, eternos enemigos del patrón de la joven Amelia. Aquellos tuvieron un muerto y 2 heridos la tripulación. Dantes era uno de esos heridos. Una bala le había atravesado la carne del hombro derecho. Aquella escaramuza y aquella herida dejaron a Dantes muy satisfecho de sí mismo, pues le demostraron, aunque con la dureza acostumbrada, la influencia que podrían tener los dolores sobre su corazón. Sonriendo, había arrostrado al peligro, y al recibir el balazo había dicho como aquel filósofo de Grecia: «Dolor, no eres un mal». Además había contemplado al aduanero moribundo, y bien porque él hiciese la lucha sanguinario, bien porque sus sentimientos humanitarios estuvieran ya muy fríos, aquel espectáculo no le causó sino una pasajera impresión. Ya estaba Dantes templado como deseaba, ya el objeto de todos sus afanes se realizaba, ya el corazón
se le iba petrificando en el pecho. En desquite, Jacobo, que al verle caer en la acción le tuvo por muerto, se había apresurado a levantarle del suelo y a curarle como un excelente camarada. Este mundo no era tan bueno como el doctor Pangloss suponía, pero tampoco era tan malo como se lo figuraba Dantes, puesto que un hombre que si algo podía esperar de su compañero era solo la mezquina herencia de la suma que había ganado, se afligía de tal modo con su desgracia. Por fortuna, como ya hemos dicho, Dantes no estaba más que herido. Gracias a ciertas hierbas recogidas en épocas determinadas, que venden a los contrabandistas, las viejas sardas, la herida se cerró muy pronto. Entonces trató Edmundo de probar a Jacopo, ofreciéndole dinero en recompensa de sus atenciones, pero Jacopo lo rehusó con indignación. La consecuencia de esa simpatía que Jacopo demostró a Edmundo desde el primer momento fue que Edmundo experimentase también por Jacopo cierto afecto, pero el marinero no exigía más, adivinando instintivamente que el discípulo del abad de Faria era muy superior a su posición, y a aquellos hombres, superioridad que Edmundo solo de él dejaba traslucir. El pobre marino se contentaba, pues, con esto, aunque era bien poco. En esos días, que tan largos resultan a bordo, cuando la tartana pasaba tranquilamente por aquel mar azul, sin necesitar de otra ayuda que la del timonel, gracias al viento favorable que henchía sus velas, Edmundo, con un mapa en la mano, hacía con Jacopo el papel que con él había desempeñado el pobre abad de Faria. Le explicaba la situación de las costas, las alteraciones de la brújula, y enseñándole, en fin, a leer en ese gran libro abierto sobre nuestras cabezas, escrito por Dios con letras de diamantes, en páginas azules. Y al preguntarle Jacopo, ¿para qué ha de aprender todas esas cosas un pobre marino como yo?, Edmundo le respondía, ¿quién sabe? ¿Acaso llegues un día a ser capitán de barco? ¿No ha llegado a ser emperador tu compatriota Bonaparte? Nos habíamos olvidado de decir que Jacopo era corso. 2 meses y medio pasaron en esos viajes. Edmundo llegó a ser tan excelente costeño como en otro tiempo había sido hábil marino, entablando amistad con todos los contrabandistas de la costa y aprendiendo los signos masónicos que sirven a esos semipiratas para entenderse entre sí. 20 veces habían pasado la vida o la vuelta por delante de la isla de Montecristo, pero ni una sola tuvo ocasión de desembarcar en ella. Había tomado su resolución. Tan pronto como terminara su ajuste con la joven Amelia, alquilaría una barquilla, que bien lo podría hacer, pues había ahorrado unas 100 piastras en sus viajes, y con un pretexto cualquiera se encaminaría a la isla de Montecristo. Allí haría libremente sus pesquisas, y con todo, no con libertad entera, pues de seguro le espiarían los que le hubiesen conducido. Pero a la larga, en este mundo es preciso arriesgar algo. La prisión había hecho al joven tan prudente que hubiera deseado no arriesgar nada. Pero por más que ponía a prueba su resignación, que era tan fecunda, no encontraba otro medio de arribar a la deseada isla. Dantes luchaba con tales incertidumbres cuando el patrón, que tenía en él mucha confianza y deseaba retenerle a su servicio, le cogió una noche del brazo y le condujo a una taberna en la calle del Oglio, donde acostumbraba reunirse la flor de los contrabandistas de Liorna. Era allí donde generalmente se fraguaban todos los alijos de la costa. Ya en 2 o 3 ocasiones había entrado Edmundo en esa bolsa marítima, y al ver reunidos a aquellos audaces marineros, que dominan como señores absolutos en un litoral de 2000 leguas a la redonda, se había preguntado a sí mismo cuán poderoso no sería el hombre que llegara a imponer su voluntad a todas aquellas diferentes voluntades. Se trataba a la sazón de un gran negocio. Se trataba de encontrar un terreno neutral, donde pudiera un barco cargado de tapices turcos, telas de Levante y cachemiras trasladar su cargamento a los barcos contrabandistas, que se encargarían de despacharlo en Francia. La ganancia era enorme si el negocio salía bien. Cuando menos tocarían 50 o 60 piastras a cada marinero. El patrón de la joven Amelia propuso para ese objeto la isla de Montecristo, que desierta, sin aduaneras ni soldados, parece colocada a propósito en medio del mar, allá por los tiempos olímpicos por el mismo Mercurio, dios de los comerciantes y los ladrones, oficios que nosotros hemos hecho diferentes, pero en la antigüedad, según parece, eran hermanos gemelos. El nombre de Montecristo hizo estremecer a Dantes. Para ocultar su emoción, tuvo que ponerse de pie y dar una vuelta por la taberna,
donde se hablaban todos los idiomas del mundo conocido. Cuando volvió a reunirse con sus compañeros, estaba ya resuelto el desembarco en Montecristo y la partida para la noche siguiente. La opinión de Dantes, al que consultaron, fue que la isla ofrecía todas las seguridades posibles y que las grandes empresas, para salir bien, se han de llevar a cabo sobre la marcha. En nada se alteró el programa. A la noche siguiente se aparejaría, y como el viento era favorable, al amanecer se hallarían en las aguas de la isla designada. Capítulo 23. La isla de Montecristo. Por uno de esos azares inesperados, que tal vez suceden a aquellos que la fortuna se ha cansado de perseguir, iba Dantes al fin a realizar sus ilusiones de una manera sencilla y natural, arribando a la isla sin inspirar sospechas a nadie. Una noche le separa solamente del viaje tan esperado. Esta fue una de las noches más agitadas que Dantes pasó en su vida. Todas las probabilidades buenas y malas, todas las dudas y todas las certidumbres se disputaban el dominio de su fantasía. Si cerraba los ojos, veía en la pared, escrita con letras de fuego, la carta del cardenal Espada. Si un instante se rendía al sueño, las más insensatas visiones trastornaban su imaginación. Ora se creía andando por grutas cuyo suelo eran esmeraldas, las paredes rubíes y las estalactitas diamantes. Como se filtra por lo común el agua subterránea, caían las perlas gota a gota. Absorto y maravillado, se llenaba los bolsillos de piedras preciosas, que al salir fuera se convertían en pedernales. Intentaba volver entonces a las maravillosas grutas que apenas había registrado, pero perdía el camino en un dédalo de espirales infinitas. La entrada se había hecho invisible. En vano revolvía su fatigada memoria para recordar aquella palabra mágica y misteriosa que abría el pescador árabe las espléndidas cavernas de Alí Baba. Todo en vano. El tesoro desaparecía. El tesoro había vuelto a ser propiedad de los seres de la tierra, a quienes tuvo esperanza de quitárselo. El amanecer le sorprendió tan febril como había estado la noche entera, pero le hizo pensar con lógica y arreglar su proyecto, que hasta entonces vagaba en su cerebro. Con la llegada de la noche comenzaron los preparativos del viaje, proporcionando a Dantes un medio de ocultar su turbación. Poco a poco había ido adquiriendo sobre sus compañeros el derecho de mandar como jefe, y como sus órdenes eran siempre claras y facilísimas de ejecutar, le obedecían no solo con prontitud, sino hasta con alegría. El patrón le dejaba obrar a su antojo, porque también había reconocido la superioridad de Dantes sobre los marineros y aún sobre él mismo. Miraba a aquel joven como a su natural sucesor y sentía no tener una hija para casarla con él. Los preparativos terminaron a las 7 de la noche. A las 7:30 doblaba la tartana el faro, en el momento en que se encendía. El mar estaba tranquilo. Navegaban con un vientecillo fresco de sudeste, bajo un cielo azul, tachonado de estrellas. Dantes declaró que todos los marineros podrían acostarse, puesto que él se encargaba del timón. Semejante declaración del maltés, así le llamaban a Edmundo los marineros, era suficiente para que todos se acostaran tranquilos. Había ya sucedido esto algunas veces. Lanzando el joven desde la soledad al mundo, sentía de cuando en cuando deseo de estar solo. Ahora bien, ¿qué soledad más inmensa y más poética que la de un buque que boga aislando en alta mar, entre las tinieblas de la noche, en el silencio de lo infinito, bajo la mano de Dios? Y entonces la soledad se poblaba con sus pensamientos, las tinieblas se desvanecían ante sus ilusiones, y el silencio se turbaba con sus votos y sus proyectos. Cuando despertó el patrón, el navío navegaba a toda vela, parecía que tuviera alas. Más de 2 leguas y media avanzaba por hora. La isla de Montecristo se dibujaba en el horizonte. Dantes entregó al patrón el mando de su barco y fue a su vez a reclinarse en la hamaca, pero a pesar del insomnio de la noche anterior, no pudo cerrar los ojos ni un instante. 2 horas después, volvió a subir al puente. El barco iba a doblar la isla de Elba y se hallaba a la altura de la Maresiana, por encima de la verde y llana pianosa. En el azul del cielo se recortaban los contornos del pico brillante de Montecristo.
con el objeto de dejar la penosa a la derecha, mandó Dantes al timonero que pusiese el mástil a babor, porque calculaba que con esta maniobra se abreviaría un tanto el camino. A las 5 de la tarde se veía ya la isla clara y distintamente. Hasta sus menores detalles saltaban a la vista, gracias a esa limpidez atmosférica que produce la luz poco antes del crepúsculo de la noche. Edmundo devoraba con sus miradas aquella mole de rocas áridas y secas, que iba tiñéndose con todos los colores crepusculares, desde el rosa más vivo hasta el azul más oscuro. Tal vez un fuego incomprensible le subía en llamaradas a su semblante y se enrojecía su frente, y una nube purpúrea pasaba por sus ojos. Nunca jugador que arriesga a un golpe todo su caudal ha sentido las angustias que Edmundo experimentaba en aquel momento. Llegó la noche. A las 10, abordó a la isla La Tartana, siendo la primera en acudir a la cita. A pesar del dominio que tenía sobre sí mismo, Dantes no pudo contenerse. Saltó el primero a tierra, y a no faltarle valor, la hubiera besado cual otro bruto. La noche estaba bastante oscura, pero hacia las 11, la luna surgió de en medio del mar, plateando sus olas, y a medida que subía por el cielo, sus rayos caían en cascadas de luz sobre los informes peñascos de aquella segunda pelión. La tripulación de la joven Amelia conocía muy bien la isla de Montecristo, que era una de sus estaciones ordinarias, pero Dantes, aunque la había visto en cada uno de sus viajes a Levante, nunca había desembarcado en ella. Esto le decidió a sonsacar a Jacopo. «¿Dónde pasaremos la noche?», le preguntó. «¿Cómo? ¿A bordo?», respondió el marinero. «¿No estaríamos mejor en las grutas?». «¿En qué grutas?». «En las de la isla». «No sé yo que tenga gruta alguna». Un sudor frío inundó la frente de Dantes. «Pues, ¿no hay en Montecristo unas grutas?», le volvió a preguntar. «No». Dantes quedó por un momento aturdido, mas después se le ocurrió la idea de que cualquier accidente podía haberle cegado, o el mismo cardenal Espada, para mayor precaución. Todo cuanto tendría que hacer en este caso era encontrar la abertura tapada, y le pareció en vano el buscarla por la noche, así que lo dejó para el día siguiente. Además, una señal hecha como media legua mar adentro, señal a que la joven Amelia respondió con otra semejante, indicaba que había llegado el momento de poner manos a la obra. El barco, que se había retardado, convencido por la señal de que no había temor ni peligro alguno, se deslizó silencioso como un fantasma, viniendo a echar el ancla a unos 120 brazas de la ribera. Enseguida empezó el transporte. En medio de su trabajo, pensaba Dantes que el hurra del júbilo que podría levantar entre aquellas gentes solo con manifestar en alta voz el pensamiento que sin cesar bullía en su cabeza y resonaba en sus oídos. Pero en lugar de revelar el grandioso secreto, temía haber dicho ya demasiado y haber despertado sospechas con sus idas y venidas, sus numerosas preguntas y sus observaciones minuciosas. Por fortuna, que en esta ocasión era fortuna, su doloroso pasado reflejaba en su fisonomía una tristeza indeleble, y los arranques de su alegría, envueltos en esta nube de tristeza, no eran en verdad sino relámpagos. Por consiguiente, nadie sospechó nada, y cuando a la mañana siguiente Dantes, tomando su fusil, pólvora y balas, manifestó que quería matar una de las numerosas cabras salvajes que se veían saltar de roca en roca, no se atribuyó su deseo sino afición a la caza o amor a la soledad. Solo Jacopo se empeñó en acompañarle, y Dantes no quiso oponerse, temiendo inspirar sospechas con esa repugnancia en ir acompañado. Pero apenas recorrieron como un cuarto de legua, cuando disparó y mató una cabra, y se le ocurrió enviarla con Jacopo a sus compañeros, invitándoles a cocerla y rogándoles que cuando estuviese cocida, la avisaran con un tiro de fusil para ir a comerla. Algunas frutas secas y una botella de vino de Montepulciano debían complementar el festín. Dantes prosiguió su camino, volviendo de vez en cuando la cabeza. En el pico de una peña, se paró a contemplar a 1000 pies debajo de él a sus compañeros, ocupados en preparar el desayuno, aumentado gracias a su destreza, con la cabra que acababa de llevarles Jacopo. Edmundo los contempló un instante, con esa sonrisa dulce y melancólica del hombre superior.
«Dentro de 2 horas», dijo, «esas gentes se volverán a hacer a la vela, ricas con 50 piastras, para ir a ganar otras 50 exponiendo su vida. Luego, con 600 libras por toda riqueza, irán a derrocharlas en cualquier población, con el orgullo de los sultanes y la arrogancia de los nababs. La esperanza me obliga hoy a despreciar su riqueza y a tenerla por miseria. Pero quizá mañana el desengaño me obliga a tener esa misma miseria por la suprema felicidad. Oh, no, no puede ser. El sabio, el infalible Faria, nos habrá engañado. No, sería preferible para mí la muerte a esta vida miserable y humillada». Así aquel hombre, que 3 meses antes solo aspiraba a la libertad, no tenía ya bastante con la libertad y ambicionaba las riquezas. La culpa no era de Dantes, sino de la naturaleza, que haciendo tan limitado el poder del hombre, le ha puesto deseos infinitos. Entretanto se acercaba al sitio donde suponía que debían de estar las grutas, siguiendo una vereda perdida entre rocas y cortada por un torrente. Según todas las probabilidades, nunca planta humana había hollado por aquellos parajes. Siguiendo la orilla del mar y examinando minuciosamente todos los objetos, creyó advertir en algunas rocas señales hechas por la mano del hombre. El tiempo, que cubre con su pátina todas las cosas físicas, así como las cosas morales con su manto de olvido, parecía que hubiese respetado esas señales, trazada con cierta regularidad y con el objeto evidente de indicar una especie de camino. Sin embargo, desaparecían a intervalos bajo el follaje de los mirtos, que extendían sobre las rocas sus ramas cargadas de flores, o bajo parásitas matas de líquenes. A cada paso, Edmundo tenía que apartar las ramas o levantar el musgo para encontrar las señales indicadoras que le guiaban en aquel nuevo laberinto. Pero esas señales le habían llenado de esperanza. ¿Por qué no había de ser el cardenal Espada quien las hubiese trazado para que sirviesen de guía a su sobrino, en caso de una catástrofe que no pudo prever tan completa? Aquel lugar solitario era, sin duda, el conveniente a un hombre que iba a ocultar su tesoro. Solo tenía una duda. ¿Aquellas señales no habrían llamado la atención de otros ojos que de aquellos para quien se grabaron? ¿La isla maravillosa habría guardado fielmente su magnífico secreto? A 60 pasos del puerto, más o menos, se le figuró a Dantes, siempre oculto a sus amigos por las vueltas y revueltas de las rocas, y le pareció que las señales terminaban sin que guiasen a gruta alguna. Un gran peñasco redondo, asentado en una base sólida, era el único objeto que al parecer conducían. Con esto se imaginó que en vez de haber llegado al término, estaba quizás al principio de sus pesquisas, lo que le obligó a volverse por el mismo camino por el que había venido. Y durante este intervalo, los marineros preparaban la merienda llevando agua, pan y fruta del barco y cocían la cabra. En el momento en que la sacaban de su improvisado asador, vieron a Dantes saltando de roca en roca, ligero como un gamo, y dispararon un tiro para indicarle que viniera a comer. En el mismo momento cambió el cazador de dirección, viniendo corriendo hacia ellos, pero cuando todos contemplaban asombrados la especie de vuelo que tenía sobre sus cabezas, tachándole de temerario, se le fue a Edmundo un pie, se le vio vacilar en la punta de una peña y desaparecer exhalando un grito de espanto. Todos corrieron en su auxilio como un solo hombre, porque todos la apreciaban. Jacopo fue, sin embargo, el primero que llegó. Se hallaba Edmundo tendido en el suelo, ensangrentado y casi sin conocimiento. Debió haber rodado a una altura de 12 a 15 pies. Le hicieron tragar algunas gotas de ron, y este remedio, tan eficaz en él anteriormente, ahora le produjo el mismo efecto. Abrió los ojos, quejándose de un dolor muy vivo en la rodilla, de pesadez muy grande en la cabeza y punzadas horribles en los riñones. Lo intentaron llevar a la orilla, pero aunque fue Jacopo el director de la operación, declaró Edmundo con dolorosos gemidos que no se sentía con fuerzas para soportar el traqueteo del transporte. Ya se comprenderá con esto que Dantes no pudo almorzar, pero exigió que sus camaradas, que no estaban en el mismo caso, volvieran a su puesto. En cuanto a él, dijo que solo necesitaba reposo y que a su vuelta le encontrarían mejorado. No se hicieron mucho de rogar los marineros, tenían hambre y llegaba hasta allí el olor de la cabra. La gente de mar no suele gazar cumplidos. 1 hora después volvieron. Todo lo que había podido hacer Edmundo era arrastrarse como cosa de 10 pasos
para buscar apoyo en una roca cubierta de musgo. Pero lejos de calmarse sus dolores, eran al parecer más violentos. El viejo patrón, que tenía que salir aquella mañana a desembarcar su contrabando en las fronteras del Piamonte y de Francia, entre Niza y Fréjus, insistió en que Dantes probara de levantarse, pero los esfuerzos del joven para conseguirlo fueron infructuosos. A cada esfuerzo caía más pálido, profiriendo gemidos. «Se ha roto el espinazo», dijo el patrón en voz baja. «No importa, es un buen compañero y no debemos abandonarle. Procuremos llevarle a la tartana». Pero Edmundo declaró que prefería exponerse a la muerte que a los atroces dolores que le ocasionaría cualquier movimiento, por pequeño que fuera. «Pues bien, suceda lo que suceda, no se dirá que no hemos dejado de socorrer a un compañero tan valeroso como tú. Hasta la noche no partiremos». Esta decisión sorprendió mucho a los marineros, aunque ninguno la combatió, sino todo lo contrario. Pero el patrón era un hombre tan rígido que era aquella la primera vez que se le veía renunciar a una empresa o retardar su ejecución. Por lo mismo, Dantes se opuso a que por su causa se faltara la disciplina establecida a bordo. No, he sido torpe, y es justo que sufra por el resultado de mi torpeza. Déjame provisión de galleta, un fusil, pólvora y balas, para matar cabros o para defenderme en caso de apuro, y una azada para construirme una choza, por si tardan mucho en volver por mí. «Pero vas a morirte de hambre», le dijo el patrón. «Oh, lo prefiero al horrible dolor que me produce cualquier movimiento». El patrón a cada instante se volvía a contemplar su tartana, ya medio aparejada, que se mecía graciosamente en el puerto, pronta a lanzarse al mar cuando su toilette estuviera concluida. «¿Qué quieres que hagamos, Maltés? No podemos abandonarte así, y no podemos tampoco permanecer en la isla». «Que se vayan». «Mira, que vamos a tardar 8 días por lo menos, y que luego tendremos que apartarnos de nuestro camino para venir a buscarte». «Escuchen, si dentro de 2 o 3 días se topan con algún barquichuelo pescador que se dirigiera hacia aquí, recomiéndenme con él. Le daré 25 piastras para que me lleve a Liorna. Si no lo encuentran, vuelven ustedes mismos». El patrón movió la cabeza. «Existe un medio que todo lo concilia, patrón Baldi», dijo Jacopo. «Ustedes se van y yo me quedaré a cuidar al herido». «¿Renunciarías por mí a la parte en las ganancias, Jacopo?», le dijo Edmundo. «Sin duda alguna». «Eres un excelente muchacho, Jacopo, y Dios lo tendrá en cuenta. Pero gracias, no necesito a nadie. Con 1 día o 2 de reposo me aliviaré, y espero además hallar entre estas rocas ciertas hierbas excelentes para contusiones». Una sonrisa extraña asomó a los labios de Dantes, mientras apretaba con efusión la mano de Jacopo, pero seguía tenaz en su intento de quedarse solo. Le dejaron sus compañeros lo que les había pedido, y se separaron de él, no sin volver la cara muchas veces, haciéndole signos de cordial despedida, que contestaba Edmundo con la mano, solamente como si no pudiera mover el resto del cuerpo. Así que hubieron desaparecido, y murmuró sonriéndose: «Vaya, es extraño que solo encuentre la amistad y el desinterés entre hombres semejantes». Arrastrándose con precaución hasta el pico de una peña que le ocultaba el mar, vio a la tartana acabarse de disponer, levar anclas, balancearse graciosamente como una gaviota que tiende su vuelo, y partir. A la hora ya había desaparecido completamente, o por lo menos, resultaba imposible verla desde el sitio en que yacía el herido. Entonces se levantó más ágil que las cabras que moraban en aquellos bosques agrestes, cogió con una mano su fusil, su azada con la otra, y corrió a la peña en que remataban las señales o hendiduras que con tanta alegría había advertido. «Ahora», exclamó, recordando la historia del pescador árabe que Faria le había contado, «ahora, ábrete, sésamo».